Familia Camino de Viento, muy buenos días. Qué bueno que te has podido conectar con nosotros en esta reunión en línea. Quiero agradecer antes que nada a Dios por la oportunidad que tengo de compartir la palabra junto con todos ustedes. Y también quiero agradecer a mis pastores por la confianza y por la oportunidad que me dan de compartir de la palabra. Así es que antes que cualquier otra cosa, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe y quien nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tú vas a enseñar, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas manifestado cuando escuchamos de tu voz, cuando escuchamos de la voz del Padre, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos redarguyas, Señor, que tú nos corrijas, Padre, si es necesario. Te pedimos, como siempre, Señor, que tomes el control absoluto de estos minutos que vamos a dedicar a escuchar de tu palabra, a escuchar de tu voz, Señor. Como siempre, Padre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos el día de hoy a revisar lo que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Y es una historia muy chida, muy padre, porque vamos a ver al profeta Elías. Yo no sé si en un momento dado tú te has sentido como bajoneado, cuando las cosas no se nos dan como queremos, cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos, cuando de repente nos topamos o nos podemos topar con alguna dificultad, alguna batalla que tú y yo ya hemos enfrentado, pero que la volvemos a vivir, o quizás puede ser otra cosa más mínima lo que ya hemos pasado, y son cositas que nos tiran a la lona de repente y nos hacen de repente echarnos un poquito para atrás y decir: yo ya no voy. Yo no sé si tú te has sentido igual cuando de repente te sientes desanimado, te sientes ya sin fuerzas, ya sin ganas, y el Señor obviamente quiere hablar a nuestras vidas. Ahorita con todo este tiempo que se está viviendo, de que nuevamente están en incremento los contagios, etcétera, etcétera, y que estamos sabiendo de bastantes casos en familias, en personas, en amigos, o inclusive tú que a lo mejor nos estás viendo, estás cruzando por este pequeño vallecito que Dios nos hace pasar. Sabemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. A veces tú y yo le pedimos a Dios que Él tome el control, cuando Él siempre tiene el control, cuando Él nunca pierde el control. Él sabe perfectamente por dónde nos dirige. Y es precisamente como empezamos este año 2022, a través de la visión que Dios manda a la vida de nuestros pastores, el B22, Voluntad 22. A lo mejor tanto en jóvenes, reunión general, mujeres, te has topado ahí que han estado hablando mucho de la voluntad de Dios, y es precisamente porque este año marca tiene ese color de empezar a poner nuestro corazón, rendir realmente nuestras vidas. Hay ocasiones en que tú y yo creemos que orando vamos a mover la mano de Dios, y se nos olvida que la oración es para poner nuestro corazón en sintonía a la voluntad de Dios. Así es que vamos a toparnos con este personaje Elías, porque en particular en esta historia podemos ver ciertos aspectos que Elías tiene. Mira, yo te quiero invitar a que, si tienes tu Biblia cerca, si tienes tu Biblia ahí a la mano, tu Biblia de papel, la tomes. Si tienes con qué subrayar, empieces a subrayar. Si tienes donde anotar, hacer anotaciones, empieza a anotar. Luego ahí cuando tenemos ahí la reunión de jóvenes y los chavos luego están que les digo: a ver, vámonos a tal versículo, y están en sus celulares así bien clavados, y digo: bueno, yo quiero pensar que están clavados en su celular viendo la Biblia, y a lo mejor no están en WhatsApp, o no están ahí como que en Facebook o en otras cosas, pero bueno, yo confío que están en su Biblia. Pero si tú tienes tu Biblia a la mano, ve a tu Biblia, ábrela, y vamos a revisar primero antes que nada el libro de Santiago 5:17, donde nos dice, fíjate lo que dice Santiago 5:17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero dice algo en particular, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, el profeta Elías había pasado por ciertos procesos en su vida donde lo podemos ver cómo es que lo narra la Biblia, lo narra Santiago, que él tiene pasiones iguales a las nuestras, a lo mejor cosas que tú y yo hemos pasado, cosas que hemos vivido, cosas que hemos experimentado. Por eso me encanta revisar esta parte, porque me hace saber que el profeta Elías no era una persona ajena a los sentimientos humanos o a las cosas humanas, a las cosas que tú y yo vivimos cotidianamente. Y es precisamente donde vamos a empezar a leer esta historia que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18, y vamos a revisar algunas cosas. Y dice así, dice: Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, pues largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas
no lo besaron. Quizás un poquito largo, pero esta historia está muy interesante porque vemos al profeta Elías que asustado, temeroso, yéndose a esconder a una cueva porque le llegó una carta de Jezabel, la esposa de Acab, que decía que lo iba a matar. Y hay algo interesante aquí. El pueblo de Israel estaba viviendo una sequía de un lapso de 3 años y medio. Y Acab se casa con esta mujer Jezabel, sabiendo que esta mujer es extranjera y número 2, adoraba a otros dioses, adoraba al dios Baal. Y consigo mismo el rey Acab también adora al dios Baal, adora a otros dioses que obviamente no es nuestro Señor, no es el Padre, no es Dios, y el pueblo completamente se pierde. Y el Señor siempre quiere hablarle a su pueblo, el Señor siempre quiere rescatar a su pueblo, el Señor siempre quiere ir tras de su pueblo y envía al profeta Elías y además profetas, pero Jezabel acaba con los demás profetas y solamente queda Elías. Y me encanta porque capítulo antes Elías se enfrenta a cerca de 400 profetas de Baal, casi un ejército. Y Elías tenía el poder de Dios. Elías ya sabía que Dios le amaba, que Dios le proveía, que Dios le mandaba comida con los cuervos. Elías ya sabía del gran poder de Dios. Y aquí podemos ver cómo antes de esto, los profetas de Baal adoran a Baal porque es el dios de la lluvia y tienen una sequía de 3 años y ellos gritan y Baal no les hace caso, obviamente pues porque no existe, no tiene poder. Y llega Elías con el poder de Dios, bajo el poder de Dios, y hace que llueva. Y para colmo los mata, no solamente los mata, los degolla a cada uno de ellos, a 400. Se enfrentan en esta batalla. Por eso en el principio te mencionaba, ¿qué batallas de repente hemos enfrentado? Y después de eso viene otra cosa y luego nos caemos a la lona. Luego nos desanimamos. Porque aquí Elías se desanima muy fuerte. Podemos ver cómo Elías empieza a huir. ¿Por qué estaba huyendo Elías? Porque había recibido un mensaje de Jezabel diciendo que lo iba a matar. Y bueno, podemos darnos cuenta de que a lo mejor Jezabel pues pudo haber acabado con Elías. Luego, o sea, lejos de mandar un mensaje, una carta, pudo haber llegado alguien a quien lo matara, pero no fue así. Dios lo protege. Y podemos ver cómo Elías se llena de temor. Pero algo pasa en el corazón de Elías, algo sucede en el corazón de Elías. ¿Por qué? Porque las victorias que hemos tenido en el pasado no garantizan las victorias del mañana. Elías no sabía que seguía en una batalla todo el tiempo. Y a veces a ti y a mí como cristianos, como creyentes, así nos pasa. No sabemos y no conocemos que estamos en una batalla todo el tiempo. Y Elías se llena de temor, se llena a tal grado de temor que dice la palabra que huye. Ahora podemos ver que esto ocurre en el monte, en un monte llamado Carmelo. Y Elías huye, dice que va a Horeb, va hasta el monte Horeb. ¿Cuál es el monte Horeb? Al monte Sinaí, el monte donde Dios entrega las tablas a Moisés. Y podemos ver casi que quiere estar lejos de esa batalla, quiere estar lejos de lo que ocurrió, quiere estar lejos de cualquier alcance que le pueda tener el ejército de Jezabel. Y Elías sale huyendo. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo, después de una batalla, viene a tirar la perspectiva que tenemos de Dios. Yo no sé si te ha pasado que de repente enfrentas una dificultad adversa, quizás enfrentas algo difícil en tu vida y Dios manda y provee completamente a tu vida. Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios hace que esa prueba pase, sales victorioso por el poder de Dios y minutos después o horas después o días después, cualquier cosa luego nos tumba y decir, híjole,
¿Por qué esto no se dio como yo lo quería, como yo lo esperaba? Y Elías ocurre algo en su corazón, porque después de ver todo el poder que tenía Dios, después de ver a Acab, el rey de Israel, que el verdadero Dios había hecho que lloviera después de 3 años y medio, que vuelve a llover, lejos de que todo el pueblo se maravillara por todas las cosas que Dios estaba haciendo, no se convierte. Acab en su lugar va con Jezabel, casi así como un mandilón, y va a decir: oye vieja, es que ¿qué crees? Es que fíjate lo que pasó con Elías, y le empieza a decir, y lejos de eso Jezabel manda un mensaje. No el rey Acab, Jezabel. Y yo me imagino que el corazón de Elías se empieza a llenar después de toda esa victoria que Dios le da, que él tiene. Me imagino que Elías empieza a frustrar, a decir: híjole, es que ¿por qué no se dieron cuenta del poder que tenía Dios? Y podemos darnos cuenta cómo Elías huye, y Elías empieza a hacer algo que a veces tú y yo hacemos comúnmente. Cuando nos alejamos de su voluntad, cuando huimos de su voluntad. ¿Y por qué huimos de la voluntad de Dios? Dice aquí la palabra que Elías huye para salvar su propia vida. Date cuenta de algo. Hay ocasiones en que tú y yo huimos de la voluntad de Dios porque nuestro orgullo, nuestro ego se ve seriamente lastimado, porque las cosas no salen como tú y yo las queremos, como tú y yo las esperábamos. Y aquí podemos ver cómo hay tanta cierta soberbia, por si lo podemos ver así o decir así, cierta soberbia en el corazón de Elías, que él empieza a salvar su propia vida. Después de que se enfrentó a 400 individuos, después de que se enfrentó al rey Acab cara a cara, podemos darnos cuenta cómo es que él sale huyendo y lucha por salvarse a sí mismo. La batalla diaria, la batalla es diariamente, y hay momentos en que se nos olvida que tenemos a un Dios grande. Elías en esta etapa estaba olvidando que tenía a un Dios grande, a un Dios que le había protegido, a un Dios que le había proporcionado alimento. Y podemos ver nuevamente cómo es que Dios, después de esta escena, le vuelve a proveer alimento. Casi así como que: hey, date cuenta, Elías, yo estoy cerca de ti. Y vemos cómo Elías entra en una terrible depresión. La depresión llega al corazón de Elías. ¿Te has sentido de repente así? ¿Te has sentido de repente tan triste que tu corazón se empieza a afligir? Porque fíjate lo que dice el versículo 4. Dice: él se fue al desierto él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Había tal aflicción en el corazón de Elías que decía: las cosas no salieron como yo las esperaba. Y se empezó a llenar de algo. Cuando tú y yo perdemos el enfoque en Dios, cuando tú y yo dejamos de ver que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios grande, cuando nuestra convicción se empieza a hacer menos, nos empezamos a llenar de temores, nos empezamos a llenar de miedo, de tristeza, porque creemos que tú y yo hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Y posiblemente es lo que le estaba pasando a Elías. Posiblemente él pensaba que él había hecho esas cosas en sus fuerzas, que él había matado a esos 400 hombres en sus fuerzas, que él simplemente por decir: a ver, que llueva, y llovía, él era en sus fuerzas. Y no, se le olvidaba que tenía el respaldo de Dios en su vida. Y hay momentos en que tú y yo pasamos por esos lapsos que se nos olvida que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él está con nosotros, que Él nos provee, y empezamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Empezamos a llenar de tal depresión y de tal angustia que no creemos que Dios nos va a salvar nuevamente. Y te lo decía, y hay veces en que son cosas muy pequeñas, batallas que tú y yo ya hemos enfrentado, batallas quizás más mayores y grandes que hemos pasado, y cualquier cosita, ¡pum!, nos tira nuevamente.
este proceso que estamos pasando como iglesia, realmente podemos darnos cuenta que es una leve y momentánea tribulación en la vida de las personas, en la vida de la humanidad, en la vida de este planeta. Y sabemos firmemente que Dios lo permite así sobre nuestras vidas, sobre la humanidad, sobre nuestra nación, con un propósito. Y Elías estaba olvidando este propósito. ¿Para qué él fue llamado? Porque es que su voluntad, la voluntad de Dios, atrajo a Elías. ¿Para qué? Entonces podemos ver que hay que seguir su palabra. Hay que seguir su palabra porque Elías está en una terrible depresión. Y podemos ver aquí en el versículo 5 cómo después de quejarse, cómo después de decir basta ya Jehová, ya me quiero morir, no soy mejor que mis padres, dice aquí que echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel lo tocó y le dijo levántate y come. Entonces él miró y aquí en la cabecera vio que estaba una torta, o sea un pan, y estaba una vasija con agua. Y entonces dice que comió y bebió y se volvió a dormir. Como ciertos personajes que andamos luego aquí, ¿verdad? Que luego nada más nos gustaría estar comiendo y durmiendo, comiendo, bebiendo y durmiendo, ¿verdad? Entonces Elías ahorita estaba en una depresión muy fuerte, muy cañona. Y dice aquí que nuevamente el ángel le vuelve a tocar. El ángel le vuelve a hablar a Elías y le dice, a ver, levántate y come. Y vuelve a comer y le dice algo ya, a ver, pero tienes que darte cuenta que tienes que comer para fortalecerte. Esto me recuerda a algo. Esto me recuerda a cuando el pueblo de Israel recibe agua, recibe pan del cielo, recibe alimento, recibe sustento de parte de Dios en el desierto. En el mismo lugar donde estaba Elías, ahí acostado y triste, porque las cosas no estaban como él las quería, porque se podía dar cuenta de que el pueblo de Israel no estaba siguiendo y no se maravilló por las cosas enormes de Dios, por lo que Dios había hecho, porque Acab no se maravilló y no transformó el corazón de Acab. Y podemos ver aquí en el versículo 8 cómo dice que se levanta, come y empieza a caminar 40 días. A diferencia del pueblo de Israel que caminó, ¿qué? 40 años en el desierto. Y aquí hay un dato curioso, porque dice que camina hacia el monte de Dios, o sea, hacia el Sinaí. Y podemos darnos cuenta que no es así como que muy lejana la distancia, pero dice aquí que camina 40 días. No sabemos si también Dios lo hace caminar 40 días con un propósito dentro de la vida de Elías, que era hacerle saber su voluntad. Entonces hay ocasiones en que tú y yo nos queremos manejar así. Hay que seguir su palabra, no nuestras ideas. Hay que seguir su palabra, no nuestras ideas. No podemos seguir huyendo de su voluntad. No podemos como creyentes. Si tú dices que crees en Cristo, si tú dices que estás en la disciplina de Jesús, si tú dices que te congregas en una iglesia, no podemos seguir fuera de su voluntad, huyendo de su voluntad. Debemos de seguir su palabra. ¿Cómo es que sé que sigo la voluntad de Dios? Siguiendo su palabra. Seguir su palabra, seguir su voz, no nuestras ideas, no lo que pensamos, no lo que tú y yo creemos que es lo correcto, no lo que nos han dicho que como tiene que ser. A veces corremos rápidamente al consejo de las personas y no corremos al consejo de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Queremos tú y yo buscar un simple mejorar? ¿Queremos simplemente un apapacho, algo paliativo, algo que nos cure? ¿O queremos algo que nos cure momentáneamente? ¿O queremos realmente recibir la sanidad que proviene de Dios? Porque estoy seguro que Elías en un momento dado sabía firmemente que Dios lo estaba utilizando con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios, glorificarlo a Él, que a través de tu vida y de la mía Él sea glorificado, Él sea exaltado, no nosotros. Y entonces podemos ver a un Elías desenfocado, porque vemos aquí
que entonces ocurre que dice en el versículo 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Entonces vemos a Elías que se está escondiendo en una cueva. Y no en nuestra cuevita chida, nuestra cuevita chida ese es otro rollo, ¿verdad? Pero Elías se está escondiendo en una cueva. Elías no se estaba dejando guiar por la palabra de Dios, por la palabra que había venido a él. Entonces, ¿cuántas cosas hemos ejecutado por temor? ¿Cuántas cosas hemos hecho por el miedo? ¿Cuántas cosas hemos ejecutado por empezar a padecer del miedo, del temor? Elías estaba ejecutando algo, no se estaba dejando llevar por la voz de Dios, estaba huyendo de su voluntad, estaba huyendo de su propósito y estaba más enfocado en el temor de que lo iban a matar. Estaba más enfocado en el temor de perder su vida que lo que Dios ya le había hablado a su corazón. Y vemos entonces que Dios provee a Elías de pan y agua, y vemos cómo Dios nos recuerda diariamente a tu vida y a la mía que su presencia siempre está con nosotros, que su presencia siempre nos abraza. Y Elías empieza a perder la perspectiva de quién es Dios en su vida. Aquí la pregunta sería, ¿tú has perdido la perspectiva de quién es Dios en tu vida? ¿O por qué hay momentos que nos angustiamos tanto? Y más quizás ahorita iniciando el año, que a lo mejor muchos estaban con lo de los propósitos y no sé qué, etcétera, etcétera, y todos positivamente. Y bueno, sí hay muchos positivos, ¿verdad? Pero hay momentos, ahorita se siente una tensión tan grande de que la gente no está logrando lo que ellos esperaban, que las cosas no arrancaron como ellos las imaginaron, que el negocio quizás no arrancó como queríamos, que a lo mejor la relación no se dio, que a lo mejor la relación en nuestra familia no está del todo bien, que a lo mejor hubo un problema que de repente no esperábamos que ocurriera, no lo veíamos venir, que a lo mejor ahorita pensábamos que ya se había acabado lo del COVID y ya no iba a pasar nada y nuevamente ¡pum! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué las cosas no están ocurriendo como yo las quiero? ¿Por qué hemos perdido la perspectiva de quién es Dios en nuestra vida? No nos hemos dejado guiar por su palabra y nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y entonces Elías pierde la perspectiva de quién es Dios y se va a encerrar a una cueva. Y dice aquí, y vino palabra de Jehová. Oh, nuevamente. ¿No te da gusto que tenemos a un Dios paciente? Que tenemos a un Dios lleno de misericordia con nosotros. ¿No te da alegría? Porque así como actúa Dios con Elías, así actúa Dios con nosotros. Nos manda una palabra, no entendemos, hacemos lo que nosotros creemos que es lo correcto y nos equivocamos y nuevamente llega la palabra de Dios hacia nuestra vida. Y dice aquí, vino la palabra de Dios y dice, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé a esconderte a una cueva. Yo no te dije que te vinieras a una cueva a esconderte. Yo te mandé a que cumplieras con mi palabra, que cumplieras con mi propósito. ¿Qué haces aquí? No le dice todo eso, pero obviamente no te gusta que de repente Dios nos hace una pregunta que evidentemente sabemos que Él ya la sabe. O sea, obviamente Dios conocía el corazón de Elías. Evidentemente Dios conocía qué estaba ocurriendo con Elías. Obviamente sabemos qué es lo que Dios sabía que Elías estaba haciendo ahí escondido. Pero me encanta porque Dios siempre nos hace unas preguntas como para que reflexionemos y meditemos cómo es que nos estamos moviendo. ¿Nos estamos moviendo en base a nuestras emociones o a su voluntad? ¿Estamos haciéndole caso a nuestras emociones o a su voluntad o a su palabra? Y entonces dice aquí, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, chécate cómo Elías está ensimismado. Chécate cómo Elías está bien clavado única y exclusivamente en lo que él siente, en su sentimentalismo, cómo está lleno de ego, de egocentrismo.
Dice aquí: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuevamente preocupado por su vida. Me suena a la palabra cuando dice que aquel que pierda que busque su vida o que procure su vida, la perderá, y aquel que pierda su vida a causa de Cristo, la va a encontrar. Es la perspectiva correcta que Dios quiere que tú y yo tengamos. La perspectiva correcta que Dios quiere, que nos enfoquemos en Él, que veamos hacia donde está Jesús, que volteemos a ver dónde está Él en nuestra vida. Y aquí me encanta porque comienza después de decir esto, dice: y Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía. Imagínense cómo era tan fuerte el viento, tan fuerte que rompía las rocas, rompía las piedras. O sea, imagínate qué escena. Y dice aquí: rompía las peñas delante de Jehová. Pero dice, Jehová no estaba en ese viento. Y después vino un terremoto. Creo que algunos de nosotros hemos conocido lo que es estar en un terremoto, ¿verdad? Creo que a algunos nos tocó apenas el terremoto, el del 17 me parece, y los del que vivieron en el 85 pues igual, y creo que hemos vivido esa escena de lo que es un terremoto. Y dice, y un terremoto, pero dice, no estaba Jehová en ese terremoto. Y dice aquí, un fuego, un incendio, pero Dios no estaba en ese incendio. Lo hace ver todas esas escenas, pero Dios no estaba allí. Y me gusta esto que dice aquí, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y dice, después del fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y entonces supo Elías que allí estaba Dios. Porque a veces creemos y pensamos que Dios va a estar en las super escenas, en los super espectaculares, en las super milagros, y esperamos un super milagro de parte de Dios y que Dios haga cosas maravillosas y cosas grandes, cuando de repente Dios está en los silencios apacibles. Dice aquí, un silbido apacible, un silbido delicado, apacible y delicado. ¿Será que Dios quiere hablarnos ahí? ¿Será que Dios quiere hablarnos en los silencios y no quiere hablarnos en las cosas super wow, en los super milagros? Y a veces tú y yo esperamos milagros, y esperamos esto y esperamos lo otro, y que Dios haga maravillas, etcétera. Y sí, obviamente las hace. Pero ¿no será que Dios quiere hablarnos ahí en nuestra intimidad? Ahí cuando de repente pensábamos que íbamos a arrancar súper con todo el 2022 y de repente ¡pum! Un freno apacible, algo apacible, un silbido apacible nos frena y nos dice, hey, stop, quiero que ahí me escuches, quiero ahí hablarte, ahí en ese silencio apacible. ¿Será que Dios quiere hablarnos ahí? Y es donde nos podemos dar cuenta que Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba ahí al lado de Elías. Y Dios quería hablarle a Elías y que se diera cuenta de, hey, aquí estoy contigo, ¿qué es lo que sucede? Y le vuelve a preguntar el Señor. Qué paciencia la del Señor. Yo le hubiera dicho, ya no manches, ya estuvo, ya, tráeme otra cosa nueva, no inventes. Y le vuelve a decir que, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿qué estás haciendo allí? Allí donde el Señor no te ha llamado, allí donde el Señor no te dijo que estuvieras. ¿Qué haces allí donde el Señor no te ha hablado? ¿Qué haces ahí donde el Señor ya te dijo que te salieras? ¿Qué haces ahí donde donde la voluntad del Señor te dijo que no fueras? ¿Qué haces allí, Elías? Le vuelve a preguntar, y nuevamente Elías, concentrado en su sentimentalismo, le dice lo mismo y le responde.
He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ok, aquí hay dos cosas. Número uno, la excusa a su voluntad. La excusa que encontramos a su voluntad. No puedo, Señor, es que ve, nada más quedo yo y peligra mi vida. No puedo, Señor, es que tengo cosas que hacer. No puedo, Señor, porque yo quiero esto. No puedo, Señor, porque yo tengo este proyecto. No puedo hacer esto, Señor, porque ve, solamente yo he hecho esto. Ok, no te sorprendas que por estar buscando excusas y darle negativas al llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque no solamente hablo de servicio en la iglesia, y no solamente hablo de estar sirviendo o tener ahí un gafete de servidor. No solamente me refiero a eso. Pero no esperes y no te sorprendas que por ponerle excusas a la voluntad de Dios y huir, Él elija a otro y el propósito sea para otro y no sea para ti. No sé tú, pero yo no quiero perderme lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Yo tengo, no sé, a mí me ilusiona tanto pensar en de repente en nuestra iglesia, ver todo cómo Dios se ha manifestado de una manera muy chida en el corazón de las personas, cómo es que la palabra de Dios ha transformado los corazones de varias personas que han llegado a la iglesia, cuando quizás pasamos hace unos meses, quizás un año, pasamos por una crisis y pensábamos muchas cosas y estábamos así como que, híjole, ¿qué va a pasar? Y Dios nos hablaba fuertemente de decir: hey, tranquilos, yo estoy en control, hey, cálmense, ustedes solamente siéntense y vean y hagan lo que yo les digo. Y como de repente el Señor vuelve a reafirmar que el Señor habita firmemente en los corazones de cada una de las familias de Camino de Viento, que el Señor, el Espíritu Santo, sigue pastoreando nuestra iglesia y seguirá haciéndolo por la eternidad, que el Señor habita firmemente en su iglesia Camino de Viento. Y eso realmente a mí me motiva mucho, porque sabemos que hay personas que no le buscan excusas al Señor, que no le ponen excusas al Señor y dicen: híjole, es que no puedo, porque pobrecito de mí, así como Elías, pobrecito de mí, las cosas no se me han dado como ya las he querido, yo no he podido, yo no puedo hacerlo. Y dice: hey, ok, tranquilo, porque si no, entonces, bueno, entonces tú no quieres, ok, vas a ir con tal persona y ahora él va a ser el que va a llevar el encargo. Híjole, me lo perdí. Pero también hay otra enseñanza aquí, porque el Señor le está hablando a Elías y le está gritando: hey, yo no he terminado contigo. Hey, la tarea todavía no se acaba. Hey, esto que estás viviendo, yo estoy en control de esto. Debes de tener fe y confianza, porque yo quiero que las cosas ocurran como están ocurriendo. Me hace pensar mucho en un personaje llamado Jeremías. Era un jovencillo cuando Dios lo llama. Y Jeremías tiene un llamado muy fuerte, porque Jeremías, Dios lo manda a hablarle al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no entiende y hace varias cosas Jeremías, y Jeremías les habla de distintas maneras, les habla bajito, les habla despacio y busca tantos ejemplos. Y Jeremías, después de tantos años, no alcanza a ninguno, o sea, no hace que se convierta ninguno y que vuelva hacia Dios. Ninguno se convirtió por la voz de Jeremías, porque es Dios el que quiere, es Dios el que ordena, es Dios el que manda, es Dios el que nos resguarda. Y no podemos buscarle excusas, porque entonces, cuando tú y yo le buscamos excusas a Dios, entonces quiere decir que ¿qué? Estamos decidiendo nosotros mismos, entonces, entre comillas, por salvar nuestra vida, por salvar nuestra seguridad, por salvar nuestro confort. ¿O te estás guiando por la voluntad de Dios? ¿O te estás guiando por tus emociones, por tus cosas, para salvar tu vida? Y si es así,
Si entonces estás haciendo cosas que aparentemente te van a traer felicidad hacia tu vida, pero que están lejos de la voluntad de Dios, déjame decirte que vas a terminar terriblemente decepcionado. Terriblemente decepcionado vas a terminar si no atendemos a la voz del Padre, si seguimos huyendo de la voluntad que Él tiene para con nuestras vidas, porque el Señor le está diciendo a Jeremías: hey, esto es simplemente una leve y momentánea tribulación, o sea, no manches, date cuenta, yo estuve contigo cuando te enfrentaste a esas 400 personas, yo estuve contigo, yo te respaldé cuando llovió, yo te respaldé en esta batalla, yo te respaldé en esta batalla, yo te respaldé en la enfermedad, yo te respaldé en el hambre, yo te respaldé en la crisis, yo te he respaldado en todos los momentos. ¿Por qué no confías que yo te voy a seguir respaldando? ¿Por qué no confías que yo estoy contigo allí? Que yo no estoy en las cosas que dices, wow, yo estoy en los silencios, en las cosas delicadas, allí donde solamente estás tú y Él cara a cara, donde solamente Elías se estaba enfrentando a Dios cara a cara, estaba teniendo un encuentro con Dios, estaba teniendo, iglesia, una renovación. Y es precisamente donde el Señor nos va a mandar llamar diariamente hacia nuestras vidas. Y nuevamente el versículo que a lo mejor dices, no manches, otra vez ese versículo. Pues sí, nuevamente ese versículo nos manda el Señor. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No pongan excusas. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos habla de adoración, nos habla de obediencia, nos habla de la voluntad de Dios, nos habla de ser agradables hacia Él. Eres tú y yo, somos agradables hacia Él, somos agradables hacia el Señor. Y dice en el 2, dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos huyendo de su voluntad, estamos tomando nuestras decisiones, estamos salvando nuestra vida, o nos guiamos por la voluntad de Dios. Dios estaba renovando la mente de Elías en este encuentro, estaba teniendo una renovación en el silencio apacible, en lo que Elías no esperaba en su vida. ¡Pum! Dios lo frena, lo hace caminar 40 días en el desierto, lo lleva a esa cueva y le dice: hey, yo estoy aquí, yo estoy contigo, ten calma, ten paz, las cosas no han terminado. Recuerda que Elías se quería morir, Elías ya estaba harto y decía: yo ya estoy cansado, ya me quiero morir, yo no soy mejor que mis padres, no sirvo, soy un tonto, soy esto, soy lo otro. Y le dice: hey, Dios, shh, no he terminado contigo, tú vas a estar conmigo a mi lado. Hay un propósito especial para tu vida, Camino de Viento. Hay un propósito especial para cada una de las familias de Camino de Viento. Y ese propósito es lo que dice Romanos 12:2. ¿Cuál? Ser agradables a Dios, glorificar al Señor, glorificar a Jesús, exaltar el nombre de Cristo, adorar firmemente al Señor. Y no solamente me refiero a la música, me refiero a adorarlo en obediencia, en decir: Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres, Señor, si así te conviene, Señor, si es tu voluntad. Es lo que el Señor nos manda en esta mañana, esta palabra, esta historia que realmente podemos ver que el Señor renueva nuestro corazón a través de su voluntad. Así es que, ¿por qué no oramos y damos gracias a Dios por su palabra? Señor, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque podemos conocer que tú estás aquí en los silencios apacibles, que tú estás aquí en los silencios, en nuestra intimidad, Señor.
donde quizás no podemos ponernos máscaras, no podemos ponernos caretas, no podemos usar poses, Señor, porque tú nos conoces al detalle, tú sabes completamente lo que ocurre en nuestra vida, lo que ocurre en nuestro pensar, en nuestro andar, en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ministres, que tú nos hables, Señor, en estos silencios apacibles, en estos lugares donde quizás pensamos, donde quizás muchos no queríamos estar, Señor, pero tú nos hablas y nos dices: hey, yo estoy aquí, tengo un propósito especial, no he terminado contigo, la historia no ha terminado contigo, la historia no ha acabado, la historia va a continuar por la eternidad. El propósito que yo tengo para con tu vida es que sigas glorificando a Jesús, es que sigamos adorando a Dios. Por eso te damos gracias, mi Señor, porque nos has escogido para adorarte, Señor, para bendecirte, para exaltarte, Señor, para que nuestra vida sea un culto, como lo dice aquí, sea un culto racional, Señor. Gracias, mi Señor, porque nos buscas con un corazón apasionado completamente por nosotros. Por eso es que enviaste a Jesús para morir por nosotros, para que renováramos nuestra mente, nuestro entendimiento, y no nos conformáramos solamente con salvar nuestra vida, que no nos conformáramos solamente con salvar la comodidad que tenemos, Señor, sino que realmente te busquemos con un corazón lleno de fervor, lleno de devoción, mi Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos a cada familia de Camino de Viento, bendecimos a cada miembro de nuestra iglesia. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestros líderes que has puesto, Señor, porque nos guían, porque nos dirigen y porque tú pones esa enseñanza en sus corazones para con nuestras vidas. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, te damos las gracias por haber seguido esta transmisión. Gracias por haberte quedado hasta el final de este mensaje. Cuídense mucho, Dios los bendiga y espero que tengan un domingo de lo mejor. Hasta la próxima. Y bueno, familia de Camino de Viento, le damos tantas gracias a Dios por esta palabra, este mensaje que nos trajo el día de hoy el Señor. Y bueno, quiero compartirte este versículo que está en Malaquías 3:10 y dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Recordemos que este es un mandato, tener ese corazón que está dispuesto a darle al Señor ese diezmo y más aún esa ofrenda que venga de corazón. Dice el Señor: pruébenme en esto y verán que derramaré bendición. Y no solamente el Señor va a dar bendición en nuestra cuestión económica, sino que va a bendecirnos en todas nuestras áreas. Así es que desde ahí, desde tu hogar, si tú tienes ahí a la mano para preparar un diezmo, una ofrenda, o en otro momento, pero te voy a invitar a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que hoy traemos a tu templo, que traemos, Señor, para la edificación de tu casa, para seguir llevando el evangelio, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia aquí representada, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces las necesidades que hay en su familia, en su hogar, Padre, pero nosotros confiamos en que tú tienes el control de nuestra vida, que tú no te olvidas de nosotros, Señor, y hoy queremos honrarte con estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Te pedimos que bendigas los trabajos, Señor, de cada varón, de cada mujer, de cada joven, Señor, que día con día salen de sus hogares para ganar para trabajar, Señor, y poder llevar el alimento a sus casas. Bendícelo, Señor, bendice sus manos, bendice sus pies, bendice esos trabajos, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que va a aparecer un número de cuenta. En este momento pues no asistimos a la iglesia, pero puedes hacer tu depósito en este número de cuenta que va a aparecer en la pantalla, o pues lo puedes guardar y la siguiente semana que si Dios así lo quiere ya podamos estar de manera presencial, pues lo puedas depositar en el alfolí.
Y bueno, familia de Camino de Viento, si es la primera vez que tú estás viendo un mensaje como este, o no es la primera vez y estamos hoy aquí reunidos como familia, te invito a que podamos hacer una oración para hacer nuestra confirmación de fe. Así es que cierra tus ojos, lleva tu mano a tu corazón, únicamente es para que podamos tener este momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por haber dado tu vida en una cruz para salvarnos. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Hoy reconocemos, Padre, que somos pecadores, que pecamos día con día, Padre, pero hoy lo reconocemos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, y te damos gracias porque nos has salvado, Señor, porque nos has limpiado de ese pecado. Reconocemos que tú moriste en una cruz y que resucitaste, Padre, al tercer día. Te pedimos que habites en nuestro corazón, que nos tomes fuertemente de tu mano y que tu presencia, Señor, esté en cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia de Camino de Viento, te damos las gracias por habernos seguido hasta este momento en esta transmisión y te recordamos que el próximo 5 y 6 de febrero tenemos una renovación de jóvenes. Te recordamos también que ya se reanudan las reuniones de mujeres los días martes a las 7 y que tenemos las reuniones de varones los días jueves a las 8:30 de la noche. Que estés muy al pendiente de nuestras redes sociales a lo largo de la semana para que estés muy atento si vamos a continuar de manera presencial o vamos a tener transmisión en línea de acuerdo a esta situación de pandemia, a esta situación que ahorita pues hemos visto los brotes en tantas personas cercanas. Así es que bueno, te invitamos a que sigamos tomando las medidas necesarias, pero sobre todo que no perdamos la fe y la confianza en el Señor, que Él tiene el control de nuestras vidas, que sigamos teniendo nosotros, siendo responsables, los cuidados necesarios, pero que nuestra fe esté fija en el Señor. Muchas gracias, familia de Camino de Viento, que tengas un excelente domingo, te bendecimos, hasta la próxima.